nacional y empezando por Medio Oriente, porque este conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue adelante en ya la 11ª jornada consecutiva de ataques desde ambos lados, con un Donald Trump que sigue convencido de seguir atacando a las instalaciones militares de Irán, más allá de que desde su gobierno insisten con que el canal diplomático y la vía de la negociación sigue abierta, pero de todas formas ya van 11 días consecutivos de ataques. Y en este contexto, ataques no solamente obviamente de Estados Unidos, sino que Irán también, como dice ahí en pantalla, reivindicó ataques a bases de Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que el ejército iraní afirmó en la madrugada de hoy, de este miércoles, que bombardeó un centro de datos de Amazon en Bahrein y que atacó objetivos militares de Estados Unidos en la base Camp Doha, que está ubicada al oeste de Kuwait. O sea que los países de la región siguen sufriendo también las consecuencias de estos ataques entre Estados Unidos e Irán. Marco Rubio, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó hoy, durante una reunión de ministros de la ASEAN, que Washington mantiene abierta la vía del diálogo con Teherán, esto que les comentaba recién, aunque acusó al régimen iraní de no asumir con seriedad esas negociaciones destinadas a alcanzar la paz en Medio Oriente. Así que todo sigue, Verónica, muy convulsionado y con, como siempre, acusaciones de un lado y del otro. Sí, sobre todo que desde Irán denuncian que hay, digamos, ataques más fuertes en distintos sectores de Teherán, la capital iraní, que se ya dirigen, no solo la costa iraní, sino también Teherán. No solamente el sur de Irán, digamos, sino parece que están llegando a la capital, sobre todo contra infraestructura militar y también de mando. Según los Estados Unidos, los reportes de estos ataques fueron a esos sectores. El gobierno iraní denuncia que el país se enfrenta una guerra que ya es una guerra a gran escala. Prometen responder como lo vienen haciendo todos estos días. Y en paralelo, Irán continúa lanzando también ataques, recién vos lo decía, Santiago, contra estos objetivos estadounidenses en la región, que son las bases militares en los países del Golfo. Bueno, en un rato vamos a estar contándoles qué es la montaña Pico o la montaña del Pico, que aparentemente es un misterioso búnker nuclear de Irán. Les vamos a dar más detalles en un rato nada más, y que Trump quiere atacar aparentemente. Así que en un rato vamos a contarles qué es este lugar que ahora entra nuevamente también en el conflicto como un objetivo. En un ratito les contamos, la montaña Pico en Irán. Pero bueno, todo esto ocurre en este contexto en el que el Comando Central de Estados Unidos informó oficialmente de cómo fue esta 11ª ola de bombardeos, 11ª ola consecutiva, ¿no? Jornada, 11 días consecutivos de bombardeos contra objetivos militares en Irán, después de que al menos también 4 buques petroleros que tenían crudo, ¿no? Petróleo crudo saudita, regresaran sobre su propia ruta en el Mar Rojo. Atención con esto, Verónica, ¿no? Tras las amenazas de los rebeldes hutíes que son respaldados por Teherán. O sea que 4 buques, según el Comando Central de Estados Unidos, tuvieron que volver en su ruta por estas amenazas de los hutíes. Sí, recuerden ustedes que los hutíes responden directamente a los intereses de Irán, son los que están sobre el otro golfo, el Golfo de Mandeb, que está ahora en miras de ser en algún punto controlado. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta parte, digamos, de la información. Estados Unidos sigue con su ofensiva contra Irán. Si es que llega a abrirse un nuevo conflicto en este otro estrecho, va a tener que distribuir sus fuerzas. No solo van a tener que estar en el sector del estrecho de Hormuz, sino también en el que está sobre las costas de Yemen, y donde ahí se van a encontrar con los hutíes, que ustedes saben, se los hemos explicado muchas veces, es este movimiento político militar yemení, que surgió en el norte de Yemen y que provienen mayoritariamente de la comunidad zaidí, que es una rama del Islam chiita, lo mismo que en Irán, no sunita, sino chiita, históricamente asentada en esta provincia, en la provincia de Sadá. Así que este movimiento es uno de los principales dolores de cabeza, si se quiere, de los Estados Unidos y los países del Golfo, porque ya empieza a comprometer este otro estrecho que, sobre todo para Arabia Saudita, es muy importante. Bueno, también se supo que el secretario de Guerra de Estados Unidos, que es Pete Hegseth, informó que, ¿sabes a cuánto se elevó el costo de esta guerra? O sea, obviamente todo esto no es gratuito, ¿no? Es realmente muchísimo el dinero que se invierte
en todos estos ataques. Bueno, Pete Hegseth informó que el Pentágono elevó a $37.500 millones. ¿Escuchaste el número? $37.500 millones el costo de la guerra contra el régimen iraní y solicitó al Congreso recursos adicionales para sostener estas operaciones militares. Y mientras tanto, desde Washington, Trump aseguró que está dispuesto, esto también es importante, está dispuesto a mantener Trump conversaciones con el grupo terrorista Hezbollah si el presidente del Líbano, Youssef Aoun, solicita esa gestión. Según explicó, el objetivo sería respaldar las negociaciones entre el Líbano e Israel para impulsar una paz duradera en el territorio libanés del sur, ¿no? Que es el que está siendo ocupado por Israel. Así que Trump no descarta tener conversaciones con Hezbollah. Es que es la única manera de lograr avances en estas reuniones que se estuvieron dando en Washington. Si no está Hezbollah, es más de lo mismo. Posiblemente el presidente libanés, que vos recién nombrabas, esté ahora presionando para que se incluya a este grupo, porque él como gobierno no es el que manda, digamos, a Hezbollah a ofrecer esta resistencia a los ataques que se dan en el sur del Líbano. Hezbollah tiene su forma de moverse con autonomía, y esto lo saben todos los actores que están llevando adelante estas reuniones y que no los invitan porque no tienen ánimos de realmente seguir una vía diplomática del conflicto tomándolo desde la raíz. Bueno, también contarles que toda esta ya jornada, la 11ª jornada consecutiva de ataques entre Estados Unidos e Irán, no solamente es costoso militarmente hablando para Estados Unidos y para Irán, sino que está teniendo ya otra vez repercusiones en el precio del petróleo, que volvió a subir. Verónica, estamos hablando del Brent ya por encima de los $90 y el WTI en 84, 85 también, o sea, otra vez generando presión sobre el crudo, y esto lamentablemente va a volver hacer que el combustible para el consumidor final vuelva a subir. Bueno, esto sucede porque todos los países del Golfo que no pueden exportar su petróleo no tienen otra vía de exportación. No es que por tierra hay oleoductos que donde puedan, digamos, hay algunos, pero no es No se puede canalizar todo por ahí, claro. No, por ejemplo, Arabia Saudita, que es la más interesada en que no ocurra esto mismo que está pasando en Hormuz, en el estrecho del Mandeb. Arabia Saudita tiene una tubería, digamos, que va desde campos petroleros en este país, en el este, hasta el Mar Rojo. Pero ¿qué pasa? Esa tubería, ahora cuando veamos un mapa les cuento más o menos por dónde va, es todo por tierra, digamos, pero es muy poquito lo que pueden exportar por esta vía, y eso significa que si llega a suceder algo en el estrecho controlado mayoritariamente por los hutíes, entonces se le cierran dos pasos, pero no solo a Arabia Saudita, porque por ahí tiene una vía secundaria que representará un 10, un 15% de su exportación de petróleo. Imagínense que es muy poco, y esa tubería justo desemboca en el Mar Rojo, muy lejos del estrecho del Mandeb, que está abajo, digamos, sobre el sur de la península arábiga. Y ahí ya puede ir por el canal de Suez y distribuir el petróleo a Europa. Pero no es significativo para nada, por eso la preocupación, y por eso es que Estados Unidos va a tener que ver cómo conforma a estos países del Golfo que ya vienen en una situación que económicamente, yo todavía siempre me lo pregunto, tienen que estar muy fuertemente relacionados con los Estados Unidos para que hasta el día de hoy no hayan roto esas relaciones, o le tienen que tener mucho miedo a Irán para desvincularse del aliado principal, que es Estados Unidos. Puede ser que sea un poco de las dos cosas también, ¿por qué no? O tal vez una cuestión de ideología, ¿no? Hay tanto para digamos, para tratar de desarrollar acá, pero eso es más o menos lo que está sucediendo, y hasta ahora vemos que estos actores no hacen una jugada ni para un lado ni para el otro. Bien, y en un rato vamos a contarles cuál es este nuevo objetivo de Estados Unidos. Hablamos de la montaña Pico en Irán, que es un lugar, aparentemente un búnker misterioso que Trump quiere atacar. Eso se lo contamos en un ratito nada más, porque ahora vamos a darles los detalles de cómo fue esta 11ª jornada en la que Estados Unidos golpeó consecutivamente a Irán después de que Trump advirtiera que la guerra no terminó, que nuevos ataques de Estados Unidos activaron justamente en el día de hoy los sistemas de defensa aérea en Teherán, después de que el presidente estadounidense advirtiera que no ha terminado con la guerra contra Irán,
que ya le costó, insisto, 37.500 millones de dólares. Así que por 11ª noche consecutiva, el ejército de Estados Unidos lanzó esta ofensiva contra los objetivos militares de Irán con el fin de seguir debilitando su capacidad para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Hormuz. Ese es el objetivo, ¿no? El de Estados Unidos, poder reducir las capacidades militares de Irán para que no puedan atacar buques en el estrecho de Hormuz, que es esta ruta clave, como venimos diciendo, para el tránsito mundial de los hidrocarburos. Trump dijo la guerra no ha terminado y sigue atacando entonces por 11ª noche consecutiva, lo hizo los objetivos militares de Irán. Bueno, y la represalia iraní no se hizo esperar. Verónica otra vez también atacó objetivos estadounidenses en países de la zona. Sí, sobre todo en Bahrein, en Kuwait y en Jordania. Recuerden ustedes que a medida que estos bombardeos se van extendiendo a otros países, ya se empieza a convertir, además de en una guerra de desgaste, en una guerra que regionalmente empieza a abarcar más territorio. Por eso es importante hacer este seguimiento, Sí. porque se empiezan a involucrar países que por ahí, digamos, no quieren entrar en conflicto, pero que como son invadidos o son bombardeados, no les queda más que responder, ¿no?, a estos ataques. Y en este caso, desde, digamos, Irán, afirman que lograron dar con bases estadounidenses en estos 3 países principalmente del Golfo, que son Bahrein, Kuwait y Jordania. Así que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria indica que a través de sus comunicados, que sus fuerzas aeroespaciales atacaron sistemas estadounidenses de defensa aérea. Esto quiere decir que están, en algún punto socavando la manera en que van a poder defenderse en un futuro, ¿no?, estos países, por estos 3 lugares que yo les decía, Bahrein, Sí. Kuwait y Jordania. Además señalan que los ataques fueron realizados en represalia por los recientes bombardeos estadounidenses. Ya sabemos, a primeras horas del martes, el Comando Central de los Estados Unidos informaba entonces que sus fuerzas completaron otra ronda de ataques a propósito de lo que sucedía con estos bombardeos que llegaban a países aliados, ¿no? Bueno, es un poco lo que viene sucediendo, Sí. Santiago. No hay un país nuevo que se haya sumado aquí. Bahrein, Kuwait y Jordania siguen entonces alertas a esta situación. Bueno, y atención con esto que veníamos adelantándoles de otros objetivos de Estados Unidos dentro de Irán. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es la montaña del Pico o montaña Pico, un lugar que posee justamente un búnker subterráneo, aparentemente 100 metros de profundidad tiene este búnker, que ahora se convierte en un nuevo objetivo del presidente Donald Trump, que declaró que su país probablemente, muy pronto, va a lanzar un contundente ataque militar contra la instalación nuclear subterránea que se llama Montaña del Pico en Irán. Y por su parte, las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron en el día de hoy temprano que cualquier ataque de este tipo será considerado una escalada del conflicto bélico y todos los intereses de Estados Unidos y sus aliados en la región se convertirán en objetivos militares legítimos. Así que ante la pregunta, ¿no?, sobre si habían trasladado los iraníes las centrifugadoras a esta instalación nuclear subterránea de Montaña del Pico, Trump afirmó que Estados Unidos no cuenta con registros oficiales al respecto. No significa nada a menos que tengan el material. Ellos no lo tienen, dijo Trump. Nosotros seguimos el rastro del material y ahí es donde está la acción, dijo el presidente de Estados Unidos. Esta Montaña del Pico es una instalación nuclear subterránea que está aproximadamente 1,5 kilómetros al sur de la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, o sea, cerca de Natanz, a 1,5 kilómetros más o menos de Natanz, está esta instalación de Montaña del Pico. Natanz era esta planta nuclear que había sido atacada, ¿te acordás?, por los Estados Unidos cuando se termina esta primera parte de la guerra, que Sí. dicen hemos llegado a infraestructuras que tienen que ver con la producción nuclear de iraní, y una de esas plantas era esta, la de Natanz. Sí, que está justamente esta Montaña del Pico tiene este búnker subterráneo y está cerquita de esta planta de Natanz. Bueno, esta es la Montaña del Pico entonces, que es la que aparentemente Trump dijo que quiere atacar, muy probablemente será pronto. Y bueno, obviamente los iraníes dicen que si esto sucede, bueno, va a significar una escalada en el conflicto, ¿no? Así Sí, que seguramente responderán también con más ataques. En los últimos meses,
este lugar que estamos viendo en pantalla, la montaña de Pico, ha cobrado mucha importancia. ¿Por qué? Porque en ese lugar se estima, y la estamos viendo, que Irán logró excavar túneles a mucha profundidad y que esas instalaciones subterráneas en su interior protegen nada más y nada menos que infraestructura vinculada a su programa nuclear. Sí. Por eso, digamos, es uno de los objetivos de Donald Trump. Y para proteger, digamos, esas instalaciones es que Irán utilizó, imagino yo, con lógica pura, una montaña muy elevada, porque naturalmente ahí ya tenés, digamos, una protección física muy importante. Entonces, con estas instalaciones nucleares que estamos viendo en pantalla, que posiblemente sean de esta manera, como las vemos aquí, son las que tienen en su interior el uranio que puede seguir siendo enriquecido por los iraníes y es uno de los objetivos de los Estados Unidos. Bueno, como decíamos, es un monte que está situado cerca de esta planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, que recordemos ya había sufrido daños durante los bombardeos de la Guerra de los 12 días, ¿te acordás? Del año pasado, de junio de 2025. Está al norte de Teherán y es donde se cree que se esconde un búnker nuclear al que se puede acceder a través de 2 túneles enterrados que conectan con estas instalaciones. Es una construcción que está oculta, entonces aproximadamente 100 metros bajo la formación rocosa. Estaría además fuera del alcance de las bombas antibúnker de Estados Unidos, las más potentes de todo su arsenal. Así que, bueno, este sería el nuevo objetivo estadounidense, que obviamente en caso de atacarlo, que Trump no dijo cuándo lo iban a atacar, bueno, generaría una represalia iraní seguramente, porque para ellos significaría una escalada en el conflicto bélico. Y hablábamos de los costos de la guerra, ¿no? Recién dábamos el número, 37.500 millones de dólares hasta el momento es lo que costó esta guerra para Estados Unidos de atacar a Irán desde que comenzó todo esto. Y ahora Pete Hegseth, que es el secretario de guerra, le pidió al Congreso que pueda ampliar ese presupuesto para seguir atacando a Irán, Verónica. Y ahí se va a encontrar Donald Trump con una situación donde va a tener que negociar a cambio algo con los demócratas para que le den esta financiación suplementaria, ¿no? Recuerden ustedes que los demócratas también saben cómo utilizar políticamente este tipo de negociaciones para, bueno, acomodar intereses que tienen que ver con este partido político. Sin estos fondos, seguir enfrentándose va a ser difícil, porque de algún lugar tiene que salir el dinero y en este sentido acá también empieza a jugar, Santiago, lo que ocurre con los países europeos, que empiezan a ver cómo parte del presupuesto se va en guerras y no en cuestiones sociales como salud, educación, ciencia, tecnología, bueno, en todo lo que ya sabemos que hace bien, digamos, al ciudadano de a pie, pero que no responde a los intereses de quienes dirigen todos estos países. En junio, el director de la Oficina de Gestión y Presupuestos de la Casa Blanca comunicaba al Congreso que la guerra contra Irán había costado a los contribuyentes, a toda esta gente que básicamente a los estadounidenses no le importa demasiado esta guerra, pero es una cuestión política, alrededor de 30.000 millones de dólares. Eso en junio ya lo habían dicho, y ahora se elevó a 37.500 y siguen pidiendo más financiación al Congreso. Veremos si finalmente se lo dan. Bueno, y todo esto está generando otra vez el llamado cuello de botella en el estrecho de Hormuz, ¿no? Muy pocos los buques que se animan a transitar por allí. Otra vez esta situación que genera que el precio del petróleo suba. Otra vez hablamos de las referencias del Brent, por ejemplo, por encima de los $90. Bueno, según datos de la empresa de análisis marítimo Kpler, el día de ayer, martes, solo 3 buques de carga cruzaron el estrecho de Hormuz frente a los 4 que cruzaron el lunes. El informe señaló que no se observó el paso visible de buques petroleros de gran tamaño, ni tampoco de buques metaneros por la zona, así que este descenso se produjo después de que Estados Unidos anunciara la nueva ronda de ataques contra Irán, sumando así la 11ª noche consecutiva de ofensivas. Las interrupciones en el transporte marítimo también afectan al Mar Rojo, donde 2 petroleros que transportaban crudo saudí con destino a Asia cambiaron de rumbo, como les contábamos hace un rato, al acercarse al estrecho de Bab al-Mandeb,
tras las amenazas de los hutíes allí, los hutíes de Yemen, que también son respaldados por Irán. Así que otra vez, Verónica, hablamos de casi nulo el tránsito marítimo por Hormuz, producto de esta calada en el conflicto, y esto es lo que genera otra vez que el precio del petróleo suba. Sí, sabés que esta empresa que vos nombrabas, la empresa de análisis marítimo Kpler, no solamente registra qué buques cruzan y qué no. Mirá, tiene un registro mientras vemos las imágenes del estrecho de Hormuz. Esta es otra plataforma, esta es la Marine Traffic. Esta es la que vemos habitualmente. La Marine Traffic lo único que hace es mostrarte qué barcos rojos, depende de lo que transportan, o verde, se distinguen así por lo que tienen, por el contenido, pueden cruzar el estrecho de Hormuz. Pero esta imagen que vemos de la Marine Traffic a la vez puede llegar a ser engañosa. ¿Por qué? Porque no todos los buques tienen encendido su sistema de radar. Claro. Entonces pueden no aparecer acá. Por... Y ahí es donde nosotros le perdemos el hilo a la información, porque nos dicen no están pasando los buques, pero si entre los enemigos que están ahora en conflictos tienen la idea de arreglar de que algunos buques sí pasen, pero que no sean advertidos por la comunidad o públicamente, entonces apaga el GPS, se ponen de acuerdo para que puedan cruzar, los protegen, y nosotros los medios de comunicación no nos enteramos si eso ocurre. Bueno, la plataforma que veíamos recién tampoco, porque si está apagado el GPS no hay forma de rastrearlo. Y esta otra empresa